Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Guillermo? Es un placer enorme tener esta posibilidad de tener una nota nuevamente contigo. Bueno, presidente, muchos dicen que lo que va a pasar el próximo domingo es una elección legislativa más, que no tiene ninguna importancia. Pero mi primera pregunta pasa por allí. ¿Qué se juega la Argentina en las próximas elecciones? Yo creo que una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que se desaliente a la gente y no vaya a votar. Y la realidad es que la elección es mucho más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque dado el formato del sistema republicano que nosotros tenemos, donde las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Diputados va cambiando, las elecciones son cada 2 años y cambia por mitades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que la composición de las cámaras es muy importante, o en senadores, digamos que son 6 años y se van haciendo los cambios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil poder pasar los proyectos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros durante el primer año de gestión logramos pasar un montón de leyes, pero sin embargo, este año, como consecuencia de estar en un año electoral, desde el Congreso de la Nación, o sea, hubo toda una actitud destituyente en la cual nos torpedeaban todo el tiempo el programa económico. De hecho, desde el mes de febrero no pararon de tomar acciones en contra del modelo, y esto no es menor, porque después de que en abril del año pasado la actividad tocara un piso, empezó a expandirse muy fuertemente la economía. De hecho, en diciembre del 24 terminamos 6,6% arriba de lo que fue diciembre del 23, que fue cuando asumimos. Y básicamente la actividad económica se venía expandiendo por encima del 5% en el primer trimestre y venía al 7% en el segundo trimestre. O sea, y cuando vieron cómo se estaba expandiendo la economía y que el riesgo país había tocado los 550 puntos básicos, que es un disparador de actividad, digamos, ya sea porque estimula el consumo, porque estimula la inversión, ¿eso qué es lo que generó? Generó una situación en la cual desde el Congreso empezaron a torpedear el programa económico y las reformas que habíamos hecho. En ese sentido, fíjese lo importante que es la composición del Congreso para poder defender las reformas que nosotros habíamos impulsado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se conjugó la forma destructiva de encarar la política del kirchnerismo, que el kirchnerismo, con tal de tener poderes, no le importa si destruye la vida de los argentinos. Y en un año electoral se dio una combinación por la cual, digamos, o sea, Argentina estuvo muy asediada, el país estuvo muy asediado, nos llevó a niveles de riesgo país muy altos, y esa situación derivó que las tasas de interés se hicieran muy altas, y entonces el impulso que estaba tomando la economía se frenó. Entonces, claramente estas elecciones son muy importantes, es un momento bisagra, porque eso, lo que va a ocurrir después de la elección es que va a permitir cambiar la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y eso lo que nos va a permitir es poder viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados, y que acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo podamos bloquearlas. Entonces, la elección es muchísimo más importante, porque, digamos, nosotros, la realidad es que hemos hecho un montón, ¿sí? Digamos, hemos evitado una hiperinflación. Nosotros cuando llegamos la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerándose a niveles que podrían haber oscilado entre el 15.000 y el 20.000% anual. Hoy la inflación, digamos, es del 30%. O sea, yo entiendo que es alta, ¿sí? Sí. Pero es muchísimo menor. O sea, vamos por el camino correcto. Es decir, la senda que hemos tomado es la correcta. Para mediados del año que viene, la inflación ya va a estar viajando al cero. ¿Ya no va a ser tema la inflación en la Argentina? Va a desaparecer. Nosotros, a mitad del año pasado, frizamos la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está limpiando todo el exceso de emisión que hubo durante el gobierno anterior. Bueno, eso tarda aproximadamente 2 años en limpiarse. Bueno, para mitad del año que viene, la inflación va a dejar de ser un problema. Pero no solo eso, sino que además
Nosotros recibimos la pobreza cuando la sinceramos en 57% en la frecuencia mensual. Bueno, ese número hoy perforó el 30%, es decir, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza. Yo no estoy diciendo que estamos bien, porque es un infierno, digamos, tener 30% de pobreza, algo verdaderamente aberrante. Pero digo, también hay que reconocer que hay 12 millones de personas que salieron de la pobreza. No solo eso, hay 6 millones de personas que antes no les alcanzaba para comer y hoy le alcanza porque básicamente salieron de la indigencia. Entonces, y no solo eso, también los logros que tenemos en materia de seguridad, ¿no? Porque nosotros teníamos, cuando asumimos 9.000 piquetes por año, hoy es 0. Hoy estamos con los índices criminológicos más bajos de la historia. Tenemos récord de incautación de drogas, es decir, con lo cual vamos en la dirección correcta. O sea, yo no estoy diciendo que somos Suiza, digamos, no se me ocurriría decir eso. Sí. Pero estamos a mitad de camino. Entonces, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver ¿a qué? A lo que hacían los kirchneristas: déficit fiscal, default de la deuda, riesgo país por la estratosfera, o sea, 10 años sin que el PBI crezca, con lo cual en términos per cápita destruyéndose, jubilaciones de $80. Está bien, hoy, digamos, son $300, digamos, no estoy diciendo que es la panacea, falta mucho, pero $80 era mucho peor. Los salarios, el salario promedio en Argentina, con el kirchnerismo era $300, con nosotros es 1.000. Es decir, las mejoras son sustanciales. Entonces, digamos, ¿qué quieren? Digamos, hay que elegir la libertad o la esclavitud, ¿sí? Porque en el fondo ese es un modelo de esclavitud. Digamos, hay que elegir entre estabilidad económica y la inflación desbordante, ¿sí? Digamos, en el fondo es si abrazamos o no la idea de la libertad. Como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y la verdad que estamos a mitad de camino, es un momento bisagra. Por eso es que también nosotros le pedimos a la gente que no afloje, digamos, o sea, que entendemos que es duro, que falta, digo, porque está claro que falta, pero, digamos, vamos por el camino correcto, la tendencia es la correcta. Ahora, presidente, ¿qué va a pasar si logra cruzar el Rubicón, si le va bien en las elecciones? Porque en este contexto que usted describe, y esto sé que se lo preguntaron la semana pasada, hay gente que dice, todo bien, pero yo todavía no veo la recuperación económica en mi bolsillo. Mi mes termina el día 20. Ok, yo, digamos, ojo que muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso, digamos, fue también generado desde una encuesta trucha, ¿sí? Digo, porque esto es... Porque el punto es, hoy hay 12 millones de pobres menos. Hoy hay menos inflación. Los salarios están por encima de los que había en el 2023. Hoy hay 6 millones de personas que comen y antes no. Digo, ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué es lo más interesante para debatir? Y si me permitís, Guillermo, sí, claro, me voy a tomar unos minutos extras. La única forma de la que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Vos para crecer, digamos, necesitas invertir. O sea, vos necesitas que haya inversión, porque la inversión es lo que genera puestos de trabajo y permite que se paguen mayores salarios. Y a su vez, eso, digamos, esa inversión vos la tenés que financiar con ahorro. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que para crecer, digamos, vos tenés que ahorrar. Y te tienen que respetar los derechos de propiedad para que los ahorros se queden dentro del país, y para que los inversores quieran invertir y así se generen los puestos de trabajo que además pagan mayores salarios. Esa es básicamente cómo funciona la ingeniería del crecimiento. Ahora, intentar atajos a esos, en realidad lo único que hace es generarte más problemas. El remedio es peor que la enfermedad. Es engañoso. Exacto. Argentina hace 100 años que está intentando atajos. Y de ser un país desarrollado se convirtió en un país subdesarrollado. Y si hubiera continuado el kirchnerismo, hoy seríamos Venezuela camino a Cuba, ¿no? Porque imagínate si hubiera estallado la hiperinflación y hubiéramos ido a 15.000 o 20.000% de inflación, la pobreza estaría en 95%. Y no es tan lejano, porque vos sabés que en el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, la presidiaria, ¿sí? Que todavía le quedan varias, o sea, está presa, pero le quedan varias causas más que, ¿no? Como, digamos, los cuadernos, los sauces o Texur, digamos, o el memorándum con Irán, ¿no? Pero vos fíjate, en el año 2013 firmó 12 acuerdos bilaterales con Venezuela, es decir, con la narcodictadura de Chávez y Maduro, que ahora, digamos, o sea, se está revelando información de la justicia de España y de Estados Unidos, que son
digamos, un narcoestado. Es decir, digamos, estuvieron financiados por el narcotráfico. Por algo, digamos... Esto lo dijo el ex jefe de inteligencia de Chávez, Hugo Carvajal. Exactamente. Digamos, entonces, por algo tuvieron un ministro que decía que, bueno, digamos, habían perdido la batalla con el narcotráfico, claro, porque no lo querían combatir. Y entonces, y en esa situación está fuertemente complicado también, digamos, quien era el canciller en ese momento, que era Tayana, y obviamente, y otros funcionarios, ¿no? Digamos, como ser el caso de Lustó, digamos, o de Graciela Ocaña, que eran parte del kirchnerismo. Usted está queriendo decir, presidente, que Tayana no lo desconocía lo que pasaba. Claramente que no lo desconocía. Digamos, o sea, no solo que en su haber tiene que haber sido un terrorista, pone bomba, asesino, sino que además fue preso, no por la dictadura, fue preso en el año 75, gobernaba el peronismo. Sí. O sea, el propio peronismo lo metió preso porque básicamente, puedo hacer una nota del pie, Estela Martínez. Sí. Perón. Sí, está bien. Sí. Pero no solo eso, digamos, después fue vacunado VIP. Y además no desconocían todo este entramado con Venezuela. Entonces, bueno, eso es lo que está del otro lado. Ahora, los atajos no llevan a ningún lado, que este era el punto que quería hacer. Lo voy a hacer con esto. Porque a veces dicen, no, la gente no puede esperar, porque el crecimiento es un proceso lento. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos abrazar de la idea de la libertad. Eso podría hacer que en el lapso de 10 años nos parezcamos a España. En 20 a Alemania, en 30 a Estados Unidos, en 40 ser el país más rico del mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que nosotros venimos de 100 años de decadencia. Si usted no puede arreglar en 20 meses 100 años de decadencia. ¿Es una batalla cultural, presidente? La batalla cultural es fundamental porque es lo que permite, digamos, que la gente vea el horizonte. Claro. Digamos, la batalla cultural lo que hace es mostrarle el horizonte a la gente. ¿Qué es esto que yo le estoy contando? Entonces, ¿se puede estar mejor? Sí. Ahora, no podemos esperar que 100 años de destrucción se arreglen en 20 meses. Claro. Ahora, pero a veces dicen, no, bueno, pero no se puede esperar. Tomo el punto. Ahora suponga lo siguiente, una persona que quiere estudiar para médico, o sea, quiere ser médico. Bueno, ser médico y la especialización le puede demandar por lo menos 7 años. ¿Está claro? 7 años. Más todo después. Sí, está. Ahora, ahora vamos a ver los atajos que propone el kirchnerismo u otras fuerzas y que niegan la propia dinámica del crecimiento económico. Bueno, es interesante. No, la persona quiere estudiar para médico para mejorar y progresar en la vida. Ok, fantástico. Bueno, ¿cómo hacemos? No puede esperar. Entonces entra hoy a la facultad y mañana tiene el título. Claro. Y puede ejercer. Yo le hago una pregunta. Usted es padre de familia. ¿Usted llevaría a sus hijos a ser atendido por ese médico? Desde luego que no. ¿A su mujer? No, a nadie. Ni a usted ni a nadie. Lo denuncio. Bueno, ¿se da cuenta? Esos son los atajos que propone aquellos que niegan la dinámica que requieren los procesos de crecimiento económico. Pero yo ahora le voy a dar una noticia positiva para los argentinos. Porque toda esta dinámica depende fuertemente de que haya inversiones. Fíjese, tenemos cerca de 30.000 millones de dólares aprobados en el RIGI. Acaba de anunciar YPF junto a la italiana Eni inversiones por 30.000 millones de dólares, que generarían 50.000 puestos de trabajo directos, claro. No digamos directos, o sea, directos. Fíjese la inversión de OpenAI, digamos, es la anunciada por el propio Sam Altman, por 25.000 millones de dólares para ser el tercer hub de inteligencia artificial en el mundo, junto a Estados Unidos y Arabia Saudita. A todo eso le tiene que sumar lo que estamos haciendo en minería. Fíjese, la cordillera de los Andes, el cobre, 50.000 millones de dólares exporta Chile, nosotros 4.000. Quiere decir que podríamos multiplicar por 12 veces y media nuestras exportaciones de cobre. Lo que hemos encontrado en oro, en litio, en minerales raros, en lo que tiene que ver con el uranio y lo que tiene que ver con la energía nuclear. ¿Por qué hablo de la energía nuclear? Porque es muy importante la energía nuclear para generar energía estable, ¿sí? Y eso es fundamental, por ejemplo, para bancar la tremenda demanda de energía que tiene la inteligencia artificial, claro. los data centers. Ahora, ¿qué es lo más interesante de la inteligencia artificial? Es que es un disparador de productividad.
Y eso podría hacer que entonces nos podríamos parecer a España, en lugar de 10 años, en 5. Achicamos. A Alemania, en lugar de 20, en 10. A Estados Unidos, en lugar de 30, en 15. Y en 20 ser una potencia mundial. ¿Me comprende? Sí, sí. Entonces nosotros estamos trabajando en esa agenda futurista todo el tiempo. Y después no nos tenemos que olvidar la potencia del campo argentino. De hecho, ayer, el propio presidente de los Estados, Donald Trump, acaba de manifestar que está interesado en importar carne de Argentina. En comprar nuestra carne. Bueno, eso es un tema no menor. Entonces, fíjese cómo van apareciendo un conjunto de noticias favorables. Hoy, de hecho, el Banco Central publicó la oficialización del swap por los 20.000 millones. ¿Me lo puede de bajar a la dólares. tierra eso, presidente? ¿Qué significa para la gente que nos está mirando? Bueno, esto es muy importante y va a hacer a la mejora de la calidad de vida de la gente. Y voy a explicar por qué. Si usted baja el riesgo país, la tasa de interés baja. Con eso vuelve el crédito, entonces usted se puede comprar un auto, una casa. Por eso es muy importante bajar el riesgo país para bajar la tasa de interés. ¿Y dónde está el rol justamente del swap? El swap es un intercambio de monedas. Es decir, Estados Unidos nos da a nosotros 20.000 millones de dólares y nosotros le damos a Estados Unidos 20.000 millones de dólares, pero su equivalente en pesos. ¿Sí? Sí. Por eso es un swap, un intercambio de monedas. Nosotros el año que viene tenemos vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares. Básicamente, 4.000 en enero y 4.500 en julio. Sí. ¿Cuál era el temor que estaba manifestando el mercado? Que básicamente nosotros tenemos las reservas, tenemos de libre disponibilidad, y el mercado decía, bueno, pero si vos vas a pagar la deuda, no podés defender la banda cambiaria. Bueno, esto lo que hace que es que los dólares que están en el Banco Central se puedan usar libremente para defender la banda cambiaria, y si llegado el mes de enero nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos 4.000 millones de dólares del swap y pagamos deuda. Si llegado el mes de julio de vuelta no pudiéramos acceder a los mercados, ejecutamos otro tramo y pagamos los 4.500. Es decir, ¿qué es lo que asegura esto? Esto asegura que Argentina va a honrar su deuda. Al asegurar que vamos a honrar la deuda, pasan dos cosas. Uno es que va a bajar el riesgo país, porque digamos, el riesgo país tiene que ver con que usted no pague. Si vamos a pagar, el riesgo país tiene que colapsar. Dicho esto, además, cuando usted baja la tasa de interés, la expectativa de devaluación baja. Y por lo tanto, el poder de fuego del Banco Central, digamos, mantiene su poder de fuego, pero en una situación de menos demanda de divisas. Por lo tanto, digamos, las tensiones en el mercado cambiario aflojan. Entonces, esto, digamos, me parece que es una excelente noticia, porque al bajar la tasa de interés, vuelve el crédito, entonces las empresas vuelven a financiar su capital de trabajo y se ponen de vuelta en funcionamiento. No solo eso, digamos, el consumo va a tener crédito, usted va a poder también comprarse una casa con crédito hipotecario o un crédito prendario para un auto. Entonces, y de esa manera empieza a recuperarse la actividad económica y con eso el empleo y los salarios reales. O sea, vamos a ser un país normal. Lo que pasa en la mayoría de los países donde uno puede tener un leasing, comprarse un auto a 20 años. Exactamente. Digamos, pero voy a hacer una nota de color. No solo un país normal, sino un país que va a crecer mucho y que en un lapso podría ser de 20, según cómo funciona la inteligencia artificial, o en 40, se puede convertir en una superpotencia, con niveles tangibles de mejoras de vida en el lapso de 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, usted empieza a ver los efectos muy rápido, porque usted se pone en el sendero correcto. Entonces, lo que ve lo está viendo todo el mundo. Es decir, si nosotros logramos mejorar la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder fortalecer el modelo de la libertad, empezamos a caminar el camino que va a hacer grande a la Argentina nuevamente.